¿Por qué una nación milenaria como Irán, con raíces que se extienden hasta los días de Abraham, sigue siendo protagonista en el escenario del conflicto mundial? ¿Qué hay en el alma de Persia que la enfrenta una y otra vez con el pueblo de Israel? ¿Y por qué los ecos de este antiguo odio resuenan con más fuerza que nunca en nuestros días? Lo que estás a punto de descubrir no es una simple disputa geopolítica, es un drama que comenzó en las arenas del Génesis y que, según las Escrituras, terminará en una batalla cósmica anunciada por los profetas. Irán e Israel no solo son enemigos políticos, son piezas claves en el ajedrez profético de Dios. Para entender este conflicto, debemos viajar miles de años atrás, a los primeros capítulos de la Biblia. Irán no aparece con ese nombre, pero sí como Persia y, más atrás aún, como Elam. Elam fue uno de los hijos de Sem, descendiente de Noé, Génesis 10:22. Desde sus inicios, esta región estuvo cargada de significado espiritual. Fue en la llanura de Sinar donde comenzaron los primeros imperios. Elam y Babilonia fueron vecinos y rivales, con culturas y dioses distintos, pero con un mismo espíritu de rebelión contra el Altísimo. Persia, más tarde, se convierte en el brazo ejecutor del juicio de Dios contra Babilonia y el libertador del pueblo judío. El gran rey Ciro, mencionado por nombre en Isaías 45, 150 años antes de su nacimiento, fue llamado ungido de Dios por haber liberado a los exiliados de Judá y haber permitido la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y sin embargo, esa misma tierra que fue instrumento de redención también se volvió escenario de conspiración. En el libro de Esther, el drama alcanza su punto más alto. Un judío llamado Mardoqueo desafía a un funcionario del imperio persa, Amán, quien al sentirse humillado maquina un plan para exterminar a todos los judíos. El edicto de muerte se firmó en Susa, capital del imperio, y selló con el anillo del rey el decreto que haría temblar a cada familia hebrea. Pero Dios ya había colocado una pieza clave en el trono, Esther, la joven huérfana judía convertida en reina. En un giro dramático, arriesga su vida y revela la conspiración. Amán termina colgado en la misma horca que había preparado para su enemigo. El pueblo es librado, no por su fuerza, sino por la providencia de Dios que gobierna los imperios desde las sombras. Persia, una vez más, es testigo de la intervención divina a favor de Israel. Sin embargo, el relato no termina allí. Los sabios que vinieron desde el oriente buscando al rey de los judíos en Mateo 2 probablemente eran descendientes espirituales de los magos y estudiosos influenciados por Daniel en Babilonia. Recordemos que Daniel fue colocado por Dios en una posición de autoridad en el imperio medo-persa y allí impartió no solo ciencia, sino profecía. No es casualidad que los magos supieran del nacimiento de un rey mesiánico, llevaban siglos estudiando señales, profecías y visiones que Daniel les transmitió. Persia, el antiguo Irán, fue así el primer pueblo gentil en adorar al Mesías recién nacido. Un hecho que conecta de forma asombrosa el Antiguo y el Nuevo Testamento, revelando que incluso aquellos pueblos que se alzaron contra Israel fueron usados por Dios para anunciar la llegada de su Hijo. Pero lo que hoy vemos en las noticias no es esa Persia adoradora, sino una Irán hostil, armada con ideología y amenazas. Los profetas hablaron de esto. En Ezequiel 38 y 39, se menciona una coalición de naciones lideradas por Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Entre los aliados aparece Persia,
junto con Cusifut. Este grupo se levantará en los últimos días contra la tierra restaurada de Israel. ¿Coincidencia? Imposible. Irán ha declarado públicamente su deseo de borrar a Israel del mapa. Ha financiado y armado a grupos como Hezbollah y Hamas. Ha fortalecido alianzas con Rusia y Turquía. Las piezas están moviéndose. El escenario profético se está formando ante nuestros ojos. Pero Ezequiel también nos da la esperanza, será Dios mismo quien intervendrá. Un gran terremoto, fuego desde el cielo, confusión entre los ejércitos. El Dios de Israel peleará por su pueblo y mostrará a las naciones que Él es el Señor. Y aún así, la Biblia no termina con destrucción. En Jeremías 49 horas y 39 minutos, después de profetizar juicio contra Elam, región en Irán, Dios declara: pero acontecerá en los postreros días, que haré volver a los cautivos de Elam. Dice Jehová. Hay redención incluso para Irán. Dios no odia a los persas, desea salvarlos. De hecho, hoy en día, Irán es uno de los países donde más crece la iglesia subterránea. Cristianos valientes, ex-musulmanes, se están levantando con poder, pagando el precio con su vida por seguir al Mesías. En medio del juicio, hay una puerta de gracia. En medio de la guerra, hay una esperanza de paz eterna. El conflicto no es solo entre Irán e Israel. Es entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el sistema del mundo. Y tú estás viendo cómo se desarrolla en tiempo real. Entonces te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado del que levanta su puño contra Israel, o del que intercede por la paz de Jerusalén? ¿Eres parte del remanente que discierne los tiempos, o de la multitud que ve la historia sin entender su propósito eterno? Las noticias no son solo geopolítica. Son señales. Lo que hoy ocurre en Medio Oriente es una advertencia, pero también una invitación. Cristo está cerca. El reloj profético avanza. No podemos dormir espiritualmente mientras se acerca la hora final. Arrepiéntete. Vuelve tu corazón a Dios. No mires este conflicto como un espectador, míralo como una advertencia divina. Y si esto ha sacudido tu espíritu, no te vayas sin dejar tu huella. Comenta abajo con tu opinión, comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente. Dale like si crees que esta verdad debe ser difundida. Suscríbete a este canal Mar de Fe para no perderte la serie que viene. Hablaremos de Rusia, China y la gran coalición profética que se está levantando contra Israel. El próximo episodio te dejará sin aliento. Prepárate. Cristo viene. Para comprender la raíz espiritual de este conflicto, es necesario mirar más allá de las fronteras políticas y excavar en los cimientos de la historia bíblica. Irán, como lo conocemos hoy, aparece en las escrituras bajo nombres antiguos, Elam y Persia. Ambos nombres no solo designan regiones geográficas, sino que revelan linajes, conflictos y designios divinos que han influido en el destino del pueblo de Dios desde el principio. Elam es mencionado por primera vez en el libro del Génesis, en la tabla de naciones. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, Génesis 10:22. Desde este momento, Elam se establece como uno de los pueblos semitas que surgieron después del diluvio,
una civilización antigua con un lugar prominente en el desarrollo de las naciones del Medio Oriente. Se ubicaban al este de Babilonia, en lo que hoy corresponde al suroeste de Irán. Pero Elam no aparece solo como una nación entre muchas, sino como parte del tejido profético de la historia redentora. En los días de Abraham, encontramos que los reyes de Elam, liderados por Chedorlaomer, entran en conflicto con otras naciones y terminan enfrentándose al patriarca mismo, quien rescata a su sobrino Lot de sus manos. Génesis 14. Desde entonces, la tensión entre Elam y los descendientes de Abraham ya estaba en marcha. Siglos más tarde, Elam fue absorbido por un poder aún mayor, el Imperio Medo-Persa. Aquí la historia da un giro dramático. Persia se convierte en el instrumento que Dios usará para cumplir su voluntad en uno de los momentos más críticos del pueblo judío, el exilio babilónico. Luego de que Nabucodonosor destruyera Jerusalén y el templo, el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Pero los imperios se levantan y caen por decreto divino, y Babilonia cayó ante los medos y los persas. Fue entonces cuando surgió un personaje asombroso en la historia, Ciro el Grande. Isaías lo menciona por nombre más de un siglo antes de su nacimiento. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Isaías 45, 1. Este monarca persa, sin conocer a Dios, fue movido por él para liberar al pueblo judío, permitirles regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. El decreto de Ciro no fue político, fue profético. Persia, por tanto, no es solo una nación enemiga en la Biblia. Fue también una nación aliada, usada por Dios como bálsamo después del juicio. Bajo el reinado de Darío y luego de Artajerjes, otros reyes persas continuaron favoreciendo al pueblo judío. Esdras y Nehemías recibieron apoyo de estos reyes para reedificar el templo y los muros de Jerusalén. Esto nos revela una dualidad profética que aún hoy persiste. Irán puede estar del lado de Dios o en contra de su plan, dependiendo de la etapa del tiempo en que se encuentre. Es un actor profético cuya historia está profundamente entretejida con la de Israel. Y en medio de todo esto, aparece una historia que parece sacada de un guión de alto drama, la de Esther. Esta joven judía, huérfana y exiliada, fue llevada al palacio real persa y elegida como reina sin que nadie supiera su origen. Mientras tanto, Amán, un alto funcionario del imperio, maquinaba la destrucción total del pueblo judío. En un acto de valentía y fe, Esther se presenta ante el rey sin haber sido llamada, un acto que podía costarle la vida, para interceder por su pueblo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, le dice Mardoqueo, su primo y tutor, Esther 4:14. Este momento marca una intervención divina dentro del palacio del poder persa. El decreto de muerte se revierte, y los enemigos de Israel son expuestos y destruidos. Persia fue escenario tanto del intento de genocidio como de la gran liberación. Estos relatos no son simples anécdotas. Están cargados de significado espiritual. Nos muestran que Irán, Persia, tiene un destino con Israel que no puede eludirse. A veces, como en los días de Ciro, ha sido un libertador. Otras, como en los días de Amán, ha sido una amenaza existencial. Pero siempre ha sido un actor relevante en el cumplimiento del plan divino. No hay nación mencionada con más claridad junto a Israel en tantos momentos cruciales como Persia. Y esta historia aún no ha terminado.
El mismo Daniel, el profeta y estadista que sirvió bajo los reyes de Babilonia y luego de Persia, tuvo visiones profundas sobre los imperios futuros. En Daniel 10:13, se menciona al príncipe del reino de Persia como una potestad espiritual que se oponía al cumplimiento de los planes de Dios. El conflicto no era solo político, era espiritual. Detrás del trono persa operaba una entidad que resistía los propósitos divinos. Esto nos revela que lo que se ve en el plano físico entre Irán e Israel tiene raíces mucho más profundas, una batalla espiritual entre dos reinos invisibles. Y así, lo que comenzó como una nación de los hijos de Sem, se convirtió en imperio, luego en adversario, después en instrumento de redención y, una vez más, en amenaza. Pero todo ello no escapa al control del Altísimo. Cada página de esta historia nos conduce hacia un desenlace profético que ya está escrito. Y mientras el mundo ve solo conflictos diplomáticos y guerras por territorio, las Escrituras nos revelan que lo que está en juego es mucho más que una frontera, es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. La tensión entre Persia e Israel alcanzó uno de sus momentos más oscuros en la historia cuando el espíritu de odio, oculto durante generaciones, se manifestó de forma directa y mortal. Fue en los tiempos de la reina Esther que este conflicto se personalizó, encarnado en la figura de Amán, descendiente de Agag, enemigo ancestral de Israel. El escenario no era un campo de batalla, sino el palacio imperial en Susa. Allí, donde se dictaban los destinos de imperios, se tejía una conspiración silenciosa que buscaba el exterminio total del pueblo judío. Amán, herido en su orgullo porque Mardoqueo no se arrodillaba ante él, no se conformó con vengarse de un solo hombre. El veneno espiritual que corría por sus venas clamaba sangre, y propuso al rey Asuero que emitiera un decreto de muerte contra todos los judíos del imperio. No fue solo un ataque político, fue un eco del mismo odio que desde Amalek, enemigo jurado de Israel desde el Éxodo, había jurado borrar al pueblo escogido de la faz de la tierra. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de todo pueblo, y que no guardan las leyes del rey, y al rey no le conviene dejarlos, dijo Amán. Esther 3:8. Con palabras seductoras, logró sellar el decreto con el anillo real. Un día fue fijado, el 13 del mes de Adar. Ese día, hombres, mujeres y niños serían legalmente asesinados. Pero el cielo ya había preparado su respuesta. Una judía silenciosa, hermosa y piadosa, había sido colocada en el corazón mismo del poder. Esther, ahora reina, desconocía el peligro, hasta que su primo Mardoqueo le envió un mensaje urgente: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4, 13-14. Fue entonces cuando el alma de Esther fue sacudida. Convocó un ayuno de 3 días. Silencio. Angustia. Oración. La batalla espiritual se libraba en lo invisible, mientras el destino de una nación pendía de un hilo. Esther, temblando, se presentó ante el rey sin haber sido llamada, acto que podía costarle la vida. El momento fue tenso, el silencio pesado. Pero el cetro fue extendido. Dios estaba moviendo las piezas. En una serie de banquetes magistralmente diseñados por la reina, Amán fue expuesto, y el decreto asesino fue revelado. Asuero, furioso,
ordenó que Amán fuera colgado en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. El edicto fue revertido, y el pueblo judío fue autorizado a defenderse. Aquel día que debía ser de muerte, se transformó en victoria. Y desde entonces, se celebra como la fiesta de Purim, una conmemoración de cómo Dios salva a su pueblo aún en medio de la oscuridad más profunda. Pero la historia no se detiene en ese acto heroico. Porque lo que ocurrió en Persia no fue solo una victoria temporal. Fue una muestra del patrón profético que se repite, cada vez que se intenta destruir a Israel, Dios levanta instrumentos inesperados, a veces desde las entrañas del mismo imperio enemigo, para ejecutar su justicia. En ese entonces fue Esther, hoy, quizás, sea la iglesia subterránea que crece silenciosamente dentro de Irán, orando y ayunando por una revelación divina. La tensión entre Persia e Israel ha continuado por siglos. El alma de esta disputa no ha cambiado. Y aunque los actores y escenarios son diferentes, el espíritu detrás es el mismo. Hoy, los líderes iraníes declaran abiertamente su intención de borrar a Israel del mapa. Y lo que Amán no logró en los días de Esther, muchos lo han intentado desde entonces, sin éxito. Porque Israel no existe por fuerza militar ni por alianzas humanas, sino porque Dios lo ha sostenido con promesa eterna. Los ecos de aquella historia antigua retumban con fuerza en los titulares de hoy. Misiles, amenazas nucleares, declaraciones incendiarias. Pero detrás de cada noticia, se libra una guerra espiritual. Los mismos principados que Daniel vio en sus visiones, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, siguen activos, resistiendo los propósitos de Dios. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones celestiales. Y en medio de ese panorama, el mismo Dios que libró a su pueblo por medio de una huérfana judía en Susa, sigue obrando desde el cielo. Nada escapa a su plan. Cada amenaza es una oportunidad para su intervención. Cada decreto humano es susceptible de ser revertido por su mano. Porque Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y revela lo que está oculto en las tinieblas. Aquel momento en Persia fue más que un giro providencial. Fue una revelación del corazón de Dios hacia su pueblo y del destino que espera a toda nación que se levanta contra Jerusalén. Hoy, como en los días de Esther, el mundo entero observa, pero solo quienes tienen ojos espirituales disciernen que estamos ante un nuevo clímax. Una nueva crisis, un nuevo decreto, un nuevo enfrentamiento. Y también, una nueva oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse en favor de Israel. A pesar de la tensión histórica entre Persia e Israel, la historia dio un giro inesperado en los días del nacimiento del Mesías. Desde el oriente, probablemente desde las antiguas tierras de Persia, llegaron sabios buscando al rey de los judíos. Estos hombres, conocidos como los magos, no eran meros astrólogos. Eran estudiosos, posiblemente influenciados por las enseñanzas de Daniel, quien siglos antes había servido en los palacios de Babilonia y Persia, sembrando allí semillas de profecía mesiánica. Aquel viaje no fue improvisado, fue guiado por una estrella, una señal celestial que cumplía promesas antiguas. Persia, que había sido enemiga y aliada, se convirtió en testigo del nacimiento del Salvador. Pero así como hubo adoración, también habría oposición. La profecía de Ezequiel 38 habla de un futuro ataque contra Israel liderado por Gog de la tierra de Magog,
acompañado por Persia y otras naciones. Esta coalición intentará invadir la tierra restaurada de Israel en los últimos días. Hoy, Irán ya forma parte de una alianza creciente con Rusia y otras potencias hostiles. La retórica es clara. Las armas, reales. Los movimientos, proféticos. El conflicto que empezó en Génesis está llegando a su apogeo. Pero Dios mismo intervendrá, y el mundo sabrá que Él es el Santo de Israel. El conflicto no terminará con tratados ni con diplomacia. Según las Escrituras, Persia, hoy Irán, tendrá un rol activo en una coalición maligna en los últimos días. El profeta Ezequiel fue claro: Persia, Cusifut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38, 5. Esta mención no es simbólica. Es literal. Persia será parte del ejército que marchará contra Israel cuando ésta haya vuelto a su tierra, como ya ocurrió en 1948, prosperando y confiada. Este ataque no será solo una invasión militar, será una provocación directa contra el plan de Dios. La alianza profetizada incluye también a Rusia, Ros, Turquía, Togarma, Libia, Fut y otras naciones del norte. Todas ellas, en nuestros días, ya han mostrado señales de cooperación militar, acuerdos estratégicos y una enemistad común, Israel. Irán, por su parte, no oculta su intención. Sus líderes claman abiertamente por la destrucción del Estado judío. Su programa nuclear avanza. Sus milicias proxy, como Hezbollah y Hamas, operan en las fronteras de Israel. El escenario descrito hace más de 2.500 años está cobrando forma delante de nuestros ojos. Pero Dios no será un espectador. En ese día, Él mostrará su poder de forma innegable. Ezequiel describe terremotos, fuego, confusión entre ejércitos, y un juicio que dejará claro quién es el verdadero rey. No será Israel quien gane esa guerra. Será Jehová, el Dios de Abraham, quien defenderá a su pueblo como en los días de Egipto, para que todas las naciones sepan que Él es el Señor. A pesar del juicio venidero, la Biblia no cierra la historia de Irán con condena, sino con esperanza. En medio de las advertencias, Dios deja una promesa. En Jeremías 49 horas y 39 minutos, después de anunciar castigos sobre Elam, antiguo territorio iraní, declara: pero acontecerá en los postreros días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Esta es una palabra de restauración. Dios no ha desechado a Persia. Aún en medio del conflicto, Él ve un remanente. Y hoy, esa profecía ya está germinando. Irán alberga uno de los avivamientos cristianos más explosivos del mundo musulmán. Miles de exmusulmanes están entregando su vida a Jesús en secreto, arriesgándolo todo. Muchos de ellos oran por Israel. Muchos han tenido visiones del Mesías. El mismo país que hoy amenaza con destruir a Jerusalén, es también cuna de mártires, adoradores y siervos fieles del reino. Porque así es Dios, justo en juicio, pero rico en misericordia. La historia de Irán no termina en Ezequiel 38. Hay redención incluso para las naciones que se han levantado contra él. La sangre del Mesías fue derramada también por ellos. Aún hay esperanza. Aún hay tiempo. Y ahora que sabes esto, ¿qué harás con esta verdad?
¿Seguirás viendo el conflicto entre Irán e Israel como una simple disputa política? ¿O discernirás que detrás de cada misil, cada discurso, cada tratado, hay una batalla espiritual mucho más profunda? Lo que hoy ves en los titulares fue anunciado siglos antes en la palabra de Dios. No es casualidad. Es advertencia. Es señal. Es llamado. ¿Estás espiritualmente despierto? ¿Estás del lado de aquel que defiende a Israel y llama a todas las naciones al arrepentimiento? El reloj profético avanza. Las piezas están colocadas. Pero esta historia no es solo sobre naciones, es también sobre tu alma. ¿Estás preparado para el regreso del Mesías? ¿Estás reconciliado con Él? No esperes a que sea demasiado tarde. Lo que ocurre en Medio Oriente no está tan lejos de ti como crees. Afectará al mundo entero. Y el momento de decidir es ahora. Si esta verdad despertó tu espíritu, no te vayas sin responder. Comparte este video con alguien que necesita entender lo que realmente está ocurriendo. Déjanos tu comentario. ¿Crees que ya estamos viendo el inicio de Ezequiel 38? ¿Estás orando por Israel y también por el pueblo iraní que busca la luz en medio de las tinieblas? Dale like si crees que esta verdad debe ser escuchada por más personas. Suscríbete a este canal Mar de Fe y activa la campana para no perderte lo que viene. En nuestro próximo episodio, hablaremos de la conexión profética entre Rusia y Turquía, y cómo sus movimientos militares actuales encajan perfectamente en el mapa bíblico del fin. Estamos en los últimos tiempos. No lo ignores. Compréndelo. Compártelo. Y prepárate, porque Cristo viene pronto.